Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Llamamos a una conversación difícil, a aquella que anticipamos con incomodidad, ansiedad o temor. Esto porque implica hablar de algo que nos importa profundamente y que puede tener un impacto emocional en nosotros o en otra persona. Son esas charlas en las que sentimos que estamos pisando terreno sensible, como abordar un conflicto, expresar un límite, decir algo que podría herir o mostrar una parte vulnerable de nosotros. Lo que vuelve difícil a estas conversaciones no es solo el contenido, sino el contexto emocional y la incertidumbre sobre la reacción de la otra persona. Desde el punto de vista de la psicología moderna, entendemos que cuando enfrentamos la posibilidad de tener una conversación difícil, nuestro sistema nervioso se activa como si estuviéramos ante una amenaza real. Nuestro cerebro, especialmente la amígdala, detecta peligro emocional y pone en marcha el sistema de respuesta al estrés. Esto se traduce en síntomas físicos como tensión muscular, aumento del ritmo cardíaco, sudoración y dificultad para concentrarnos. En ese momento, nuestra mente se enfoca más en protegernos que en comunicarnos de forma clara. Cuando las personas decidimos posponer una conversación difícil, estamos cediendo al impulso de evitación, una estrategia que el cerebro utiliza para reducir el malestar inmediato. Desde el punto de vista de la teoría del procesamiento emocional, sabemos que evitar una situación temida puede reforzar la idea de que esa situación es peligrosa. Así, cuanto más evitamos, más crece la ansiedad asociada y más difícil se vuelve afrontarla en el futuro. Lo que parece un alivio momentáneo, en realidad alimenta un ciclo de tensión y malestar prolongado. Verbalizar lo que sentimos en una conversación difícil puede resultarnos especialmente desafiante porque muchas veces no tenemos claridad completa sobre nuestras propias emociones. Poner en palabras algo que está en nuestro mundo interno requiere introspección y eso implica enfrentarnos a emociones que pueden ser dolorosas, como la tristeza, el enojo, el miedo y la decepción. A veces, también nos falta el vocabulario emocional o el entrenamiento necesario para comunicar lo que sentimos sin que suene como una acusación o un ataque. Además, nos encontramos con un dilema interno. Queremos compartir algo importante, pero tememos que al hacerlo podamos generar rechazo, incomodidad o incluso perder el vínculo con la otra persona. Este conflicto interno puede bloquear nuestra capacidad para expresarnos, haciendo que posterguemos el momento o que callemos lo que en realidad deseamos decir. El miedo a la incomodidad emocional, tanto propia como ajena, actúa como una barrera invisible pero poderosa. Los miedos irracionales que acompañan a una conversación difícil suelen estar cargados de creencias distorsionadas sobre nosotros mismos y los demás. Pensamos que si mostramos vulnerabilidad, seremos percibidos como débiles, que si decimos lo que sentimos, perderemos el afecto o el respeto del otro, y que si expresamos un límite, pareceremos egoístas o insensibles. Estas ideas no se basan en hechos reales, sino en temores internos que muchas veces arrastramos desde experiencias pasadas o aprendizajes familiares. Estos miedos, aunque poco realistas, tienen un efecto real en nuestra conducta. Nos llevan a evitar, a callar, a conformarnos o a fingir que todo está bien. Pero lo no dicho no desaparece, se queda dentro, generando tensión, resentimiento o desconexión. A la larga, lo que evitamos comunicar puede pesar más que la conversación misma, y sin darnos cuenta vamos acumulando pequeñas renuncias a nuestra autenticidad y a la posibilidad de vínculos más honestos y profundos. Comprender todos estos procesos nos ayuda a dar el primer paso hacia conversaciones más genuinas. Podemos empezar por reconocer nuestro miedo sin juzgarlo, por practicar la autocompasión y por prepararnos emocionalmente antes de hablar. Las conversaciones difíciles no son cómodas, pero sí necesarias. Son esos puentes hacia la claridad, el respeto mutuo y el crecimiento personal. Hablar desde la verdad, aunque nos cueste, es una de las formas más profundas de cuidar nuestras relaciones. Es, es algo que es verdad, o sea, que es que a mí me pasa mucho. Y,
Y quizás ahí haya una vez más, es como esa falta de, o sea, por una parte es debilidad y por otra parte es también el, como el, no sé si es por educación, pues esa educación, ¿no? Cristiana, en nuestro caso, que es por un lado está la culpa y por otro lado está la casi la obligación de, de, de no querer hacer daño. Entonces es como que lo retrasas, procrastinas muchísimo cuando tienes que tener una conversación difícil, pensando a lo mejor a veces o sintiendo de manera errónea que es que vas a perjudicar o vas a la otra persona o que vas a generar una situación desagradable, cuando a veces quizás no es así, es mucho mejor, o sea, tener la conversación que tengas que tener y cuando antes mejor. Pero sí, es verdad. Yo soy la primera que las retraso. Básicamente porque no se quieren afrontar, perdón, básicamente porque no se quieren enfrentar hacia eso difícil, hacia esa conversación que no nos va a gustar. En mi caso, yo suelo enfrentarme. Yo siempre tengo este esquema de tomar al toro por las astas o coger la sartén por el mango. Y prefiero enfrentarme a ellas desde el primer momento, porque tenerlas en la cabeza y dejar que pase y no enfrentarme a esas conversaciones, yo creo que al final me quema más la cabeza, me preocupa más y es algo que no me gusta. Así que si tengo una conversación difícil que realizar, prefiero hacerlo al comienzo, ni bien sienta que tenga que comunicarlo. Pues creo que están relacionadas con el miedo a enfrentarse a una situación que intuyen que va a ocurrir y que de alguna manera no quieren hacer frente. Cuando posponemos una conversación difícil, enfrentarnos a una charla con nuestro superior, con nuestra pareja, con nuestro amigo, con nuestro familiar, y no nos gusta la situación. Nos da miedo porque intuimos que el resultado no va a ser el que nos gustaría. Entonces lo posponemos siendo ilusos de que posponiéndole la situación podría mejorar o cambiar. Pero realmente creo que es erróneo. Es decir, al fin y al cabo es crucial enfrentarse a conversaciones difíciles, a momentos difíciles cuanto antes y no tener ese miedo a escuchar algo que no nos guste. Por el miedo a las reacciones. Creo que uno a veces también en la mente piensan, asumen, por asumir. Más que todo uno asume. Entonces, el asumir casi siempre va a ser como algo negativo y entonces tienes como una combinación de miedo y de asumir y, y las conversaciones incómodas, no sé, o sea, como que uno eso las pospone, prácticamente es por miedo a la reacción de la otra persona y porque normalmente lo que asumimos es negativo, entonces es mejor como posponer y posponer y posponer y no llegar, pero obviamente lo ideal es como salir de eso y a veces uno más bien es como pasa todo lo opuesto a lo que uno pensó y es como, ah, ya vuelve la paz y la calma después de tener esas conversaciones incómodas y normalmente a veces las reacciones son eso, opuesto a lo que uno tenía en mente, entonces es como más bien debería ser
lo opuesto, es como, en lugar de posponerlo, es como lo primero que hay que hacer, es como salgo de esto y ya, sí, me quito como peso de sobrepensar y asumir y pensar más de la cuenta. Bueno, por miedo a destapar, ¿no? la caja de Pandora o a que la conversación pues se torne en un resultado, ¿no? Que la situación después de la conversación sea peor que si no tienes la conversación. Desde el punto de vista de la neurociencia, sabemos que dejar de posponer conversaciones difíciles tiene beneficios concretos para nuestro bienestar cerebral y emocional. Cuando las personas dejamos de evitar lo que nos incomoda y enfrentamos con honestidad lo que necesitamos decir, activamos áreas del cerebro asociadas a la regulación emocional, como la corteza prefrontal. Esta región nos ayuda a tomar decisiones conscientes, reflexivas y adaptativas. Al tener esta conversación, nuestro sistema nervioso sale del estado de alerta prolongada, lo que reduce la carga de estrés y mejora nuestra claridad mental. Poner en palabras aquello que nos cuesta decir, especialmente con personas que nos importan, también tiene un impacto directo en nuestro sistema límbico, donde se procesan las emociones. Expresar aquello que sentimos ayuda a darle forma a nuestra experiencia emocional, y este acto, conocido como etiquetado emocional, disminuye la intensidad de la emoción que estamos sintiendo. Al momento de verbalizar, no solo nos aliviamos internamente, sino que también facilitamos la empatía del otro, lo que abre la puerta a una conexión más profunda y auténtica. Cuando hablamos desde lo que realmente sentimos, en vez de reprimirnos o explotar, fortalecemos redes neuronales vinculadas a la autorregulación, la empatía y la resiliencia. A largo plazo, esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que también incrementa nuestra salud mental. Estudios han demostrado que las personas que practican una comunicación emocional abierta tienen menores niveles de ansiedad, menos síntomas de depresión y una mayor sensación de propósito y conexión interpersonal. Ahora bien, entendemos que enfrentar una conversación difícil no es cómodo. Existen algunas claves que pueden ayudarnos a reducir las emociones incómodas que experimentamos en estos momentos. La primera es la respiración consciente. Al inhalar y exhalar de forma lenta y profunda, activamos el nervio vago, lo que disminuye la respuesta de lucha o huida y nos ayuda a calmarnos. Esta práctica sencilla regula el sistema nervioso autónomo y nos permite pensar con mayor claridad antes y durante la conversación. Otra herramienta útil es la reestructuración cognitiva. Identificar los pensamientos catastróficos o distorsionados que tenemos sobre lo que podría pasar y reemplazarlos por interpretaciones más realistas. Cambiar este diálogo interno reduce el miedo irracional y nos empodera emocionalmente. También podemos practicar la anticipación empática. Antes de la conversación, podemos imaginar cómo se podría sentir la otra persona al escuchar lo que vamos a decir. Esto no implica suavizar nuestra verdad, sino comunicarla con mayor sensibilidad. La empatía, cuando va acompañada de límites claros, enriquece los conflictos en lugar de agravarlos. Nos permite estar presentes sin perder de vista lo que necesitamos expresar y a la vez abrir un espacio de comprensión mutua. Una estrategia clave es el uso del lenguaje desde la primera persona. Decir yo siento, yo necesito o para mí esto es importante reduce la posibilidad de que el otro se sienta atacado y ayuda a que la conversación se mantenga en el plano del diálogo y no del reproche. Esta forma de hablar protege el vínculo y facilita la resolución de conflictos de manera más constructiva. Por último, tenemos que reconocer que mejorar nuestra manera de tener conversaciones difíciles es un proceso y no un cambio instantáneo. Cada vez que nos atrevemos a hablar, aunque lo hagamos con miedo o torpeza, estamos fortaleciendo nuestras habilidades emocionales y neuronales. Con el tiempo, lo que antes parecía imposible se vuelve parte natural de nuestra forma de vincularnos. Al dejar de evitar, las personas ganamos libertad, autenticidad, pero sobre todo vínculos más honestos.
Yo en lo personal lo hago por no sentirme incómoda, porque a veces esas conversaciones te hacen sentir diferente. Em, Aunque sí, a veces es un mal necesario, por decirlo así. O sea, hay que confrontar a veces una situación, hay que hablar claro, directo sobre cómo uno se siente. De hecho, tengo una situación que me hace sentir muy incómoda y he decidido verme con esta persona ahora en febrero y ya hablar y decir, ok, esto me hace sentir mal. Darle obviamente heads up a esta persona, ¿no? De que hey, tenemos que hablar también, para que tenemos que hablar de algo incómodo. Y eso es algo que yo aprendí de un chico que le gusta mucho hacer lo que es en cuanto a cómo ser un líder, ¿no? En general. Simon Sinek se llama. Y él un día recomendó eso, de que cuando tengas que hablar de algo incómodo, tienes que decirle a esa persona, oye, tenemos que hablar de algo que tal vez no va a ser muy cómodo. Y ya la otra persona va como psicológicamente preparada a decir, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que se trata? Y para que en cuanto ya llegue el momento, pues que no se sientan mal, o sea, incómodos, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí, a veces hablar de esos temas son al final y al cabo algo bueno y saludable, porque puedes terminar aclarando muchas cosas, ¿no? Desde la situación, de cómo te sientes o cómo se sintió la otra persona, y puede tener al final una conclusión más bien positiva, si es que la persona también está abierta, ¿no? Al cambio, a escuchar, a tolerar, a respetar, etcétera. Porque si la otra persona obviamente no es así, pues la situación puede terminar más bien en un caos, ¿no? Pero aunque termine así, igual sería algo bueno, porque algo que me dice mi esposo y que me gusta muchísimo es, ¿sabes qué es lo mejor de una situación así, negativa, mala? Es como un filtro. Me dice, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, cuando estás lavando arroz o cuando estás lavando cosas pequeñas y que todo que lo que no pasa por el agua se queda arriba. Y lo mismo es con las personas a veces también. O sea, cuando pasa esto, te das cuenta en realidad quiénes son. Y eso es lo mejor que te puede pasar en una situación negativa. Creo que a veces enfrentamos situaciones en las que no queremos causar dolor al otro o a sí mismo, y hablo quizás desde lo emocional. A veces nos cuesta enfrentar ese tipo de situaciones porque simplemente no queremos asumir quizás a veces errores propios, o si fuese el caso de que los errores vienen de mí, el aceptar esa realidad y a veces bajar el orgullo también hace que se convierta un poco más difícil el asumir esas conversaciones dependiendo de la persona con la que la tengas. Entonces, por ahí me parece que el enfrentarse a la realidad, a quizás a veces asumir que fallas también, hace que uno prefiera posponerlas que enfrentarlas. Yo creo que también en lo personal, eh, muchas veces posponemos el tener conversaciones difíciles porque asumimos que los resultados van a ser catastróficos. Creo que cuando necesitamos tener una conversación que nosotros consideramos difícil es porque algo nos importa. Y creo que entre más difícil creemos que es la conversación, es porque más nos importa algo. Y entonces creo que cuando algo nos importa, no queremos perderlo. Al contrario, nosotros tendemos a querer como cuidarlo, queremos a como preservarlo. Y cuando empezamos a tener como un conflicto, cuando hay una semilla ahí de duda o cuando ya uno sabe que las cosas tal vez están marchando en un sentido en el cual uno no lo desea, pero mm, no se puede llevar, ¿verdad? El río por otro.
cauce, em, creo que nos empezamos a meter un montón en nuestra cabeza, ¿verdad? Y empezamos a decir como, no, es que esto va a salir terrible y es que como yo le voy a decir a esta persona que ya no la quiero, o como yo le voy a decir a esta persona que se tiene que ir, o que yo me voy a ir, o como yo voy a decirle a mi jefe que ya no quiero trabajar, o me explico. Entonces como que ya las cosas se empiezan a poner un poco complejas por todos estos escenarios que nos hacemos en la cabeza, porque al final del día nosotros solo podemos suponer cuál van a ser esos resultados. Y yo creo que, digamos, envidio mucho a las personas, si existen, que no son súper pesimistas, pero yo siempre tiendo a pensar que cuando tengo que tener una conversación difícil, las cosas van a salir súper mal. Entonces yo creo que es como eso, ¿no? Es como cuando algo nos importa realmente, nos lo empezamos a cuestionar y no queremos como que esas cosas pasen, no queremos, ¿verdad? Verbalizar algún detalle o algún suceso o algo que haya que verbalizar. Porque también creo que cuando uno está teniendo una conversación difícil y deja salir lo que tiene que salir, ya no he vuelto atrás. O sea, tienen como ese poder las conversaciones complicadas de que yo ya no puedo decir lo que dije porque ya le estoy permitiendo, me estoy permitiendo ser vulnerable con la otra persona y le estoy diciendo como, ok, las cosas son así. Entonces, creo que a partir de eso, o sea, todos estos factores hacen que las conversaciones difíciles existan como un concepto, ¿verdad? Lastimosamente como una realidad. Pero también creo que, o sea, yo realmente le tengo muchísimo recelo, tengo la maña de posponer conversaciones difíciles, eh, lo cual es extraño porque yo no tiendo a ser una persona que como que le huya al dolor particularmente. Yo creo que afortunadamente como que mi umbral de dolor es bastante amplio, no solo físicamente, sino también como emocionalmente. Y inclusive por ahí puedo tener como algún tipo de tendencia un poco masoquista, entonces me extraña mucho que tenga como tanta resistencia como la tengo a las conversaciones difíciles, pero lo más sorprendente de todo esto es que siempre que tengo una conversación difícil es tan liberador porque yo creo que por más malo que sea el resultado, casi siempre es mejor del que yo tenía en mi cabeza. O si el resultado es el peor, del cual yo tenía en mi cabeza, ya lo doy como un hecho. Entonces, a partir de eso, a partir de que ya es un hecho, es más fácil procesarlo. Supongo que es como, no sé, como es un tema de ansiedad también, es un tema de suponer y de verdad tener el cuerpo ahí como en, espiralizando y decir cómo es que, y si esto, y si esto, y si esto, y si esto, y lo otro, 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 no sé, como cuando la gente lastimosamente se la roban o algo así, que es como casi peor que cuando solo se muere, porque uno queda ahí pensando como, y es que si está vivo, y está sufriendo, y la. Cuando ya te dan la certeza de que alguien se murió, es como, ah, ok, voy a empezar a lidiar con esto como un hecho. Entonces sí, creo que las conversaciones difíciles definitivamente son una de las partes más difíciles de la vida, pero creo que son menos difíciles de lo que a veces nosotros pensamos. Por miedo a que salga muy mal, a que nos dejen de querer, a que no sepamos manejar el conflicto, a veces también por miedo a no saberlo dirigir bien, ¿no? A no saber cómo explicarlo. Lo veo muy vinculado a la autoestima y claro, si no se va avanzando en esta problemática,
creo que tendremos el efecto bola de nieve, ¿no? Las conversaciones difíciles que no se tienen se van ahí acumulando, enquistando y vamos acostumbrándonos a algo que nos hace daño. Por lo tanto, creo que el pronóstico será bastante negativo. Porque son difíciles, porque a nadie nos gusta que nos digan las cosas a la cara o porque a lo mejor puede remover el pasado, sacar algún defecto que a lo mejor no nos gusta mucho y es complicado, sí, cuando hablar de cosas difíciles, pero necesario. Porque no sabemos muchas veces comunicarnos de manera efectiva, porque no sabemos tampoco muchas veces poner los límites a tiempo y porque no sabemos cómo van a reaccionar las otras personas y cómo nosotros mismos vamos a ser capaces de gestionar hacia sus respuestas. Creo que hay mucho de saber y mejorar en la comunicación y saber y mejorar en la propia gestión y autogestión emocional. Porque las conversaciones difíciles esconden la posibilidad de que esa persona nos abandone, de que nos aleje o que de las cosas cambien. Y el cambio genera incertidumbre y la incertidumbre genera miedo. Por lo tanto, es mucho más fácil no hacer nada y esperar a que el tiempo tape aquella conversación que quieres tener con la otra persona. Pero realmente lo que nos acerca a las personas y nos ayuda a tener cada vez conexiones más profundas son las conversaciones incómodas. Nos hacen entender a la otra persona desde sus peores y mejores momentos y nuestros peores y mejores momentos. Y desde ahí es donde se pueden crear lazos duraderos y sanadores. He llegado a la conclusión recientemente, por el overthinking, de que las personas tomamos decisiones y tenemos conversaciones en nuestra mente todos los días, muchas veces al día. Pero cuando se acerca el momento de ejecutar estas ideas o estas decisiones o de afrontar esas conversaciones, hay cosas que nos sabotean y nos limitan. Y al final no lo hacemos o creemos que posponerlo es como la decisión más acertada o saludable. Y esto tiene que ver mucho con las conversaciones difíciles, que imagino que son difíciles porque hay como creencias relacionadas con respecto a nosotros mismos, a los demás, a lo que los demás piensan o esperan de nosotros, y sobre todo como a vínculos a los que nos aferramos. Pienso que cuando las personas no somos capaces de tener una conversación difícil con alguien, es porque algo en ese vínculo no es del todo honesto o no es del todo real. Es más como una idealización o se basa en el resultado de miedos o apegos. Y por eso posponemos esas conversaciones. A mí por lo menos me ha pasado muchas veces. Y antes yo creía que era como miedo a perder algo o perder a la persona. Pero cada vez me acerco más a la idea de que hay cosas que no son fáciles de aceptar. Ni de nosotros mismos ni de los demás. Aunque aceptar sea un proceso fácil, hay ciertas cosas que no son fáciles de aceptar con respecto a nosotros mismos o a los otros. Y entonces esas charlas que llevan tanto tiempo en nuestra mente se terminan posponiendo porque no queremos atravesar esas sensaciones que van a representar el afrontar la realidad como es y esas posibles consecuencias. Es como que la conversación difícil es porque hay algo de nosotros que no quiere renunciar a esas expectativas o a esas idealizaciones. A esas expectativas o a esas idealizaciones que tenemos con respecto a lo que somos para los otros o a lo que los demás son. Y por eso cuesta tanto. ¿Y tú?
¿Tú por qué crees que las personas posponemos las conversaciones difíciles? Namaste.